Muy buenos días a todos. Estamos aquí reunidos por el 10º encuentro sobre estrategias ambientales, el futuro ambiental de la Argentina, una mirada hacia el 2030. En nombre y representación de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, quiero brindarles una cordial bienvenida a este 10º encuentro sobre estrategias ambientales, el futuro ambiental de la Argentina, una mirada hacia 2030, como dijimos, y agradecerles desde ya su valiosa presencia. La Cámara Empresaria de Medio Ambiente viene desarrollando los encuentros sobre estrategias ambientales desde el 2010, donde todos los años confluyen decisores ambientales, tanto en las esferas públicas como privadas. Al cumplir 10 años de estos encuentros, decidimos organizar este formato de convención, invitando a la industria, a las cámaras y a los representantes del gobierno de los diferentes sectores que movilizan nuestra economía a compartir su mirada acerca del futuro ambiental de la Argentina. Agradecemos, por supuesto, a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias por el involucramiento y el interés como coorganizador de esta convención. Esperamos sea un encuentro enriquecedor para todos los participantes. Lamentablemente, por cuestiones de agenda, el secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Rabino don Sergio Bergman, no pudo asistir a la apertura de esta convención. Daremos paso a la apertura a cargo de nuestro presidente, el licenciado Gabriel Balerga, de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, de la ingeniera Norma Ciati, decana de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Pontificia Universidad Católica Argentina, de Juan Trevino, subsecretario de Fiscalización y Recomposición en Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina, también a Pablo Garat, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Agradecemos la presencia de ellos en nuestro evento anual. Pero, asimismo, hay una actividad que queremos invitarlos a todos ustedes también, o a los que tengan la voluntad de acercarse, al aula magna de esta facultad. Las actividades que se desarrollarán son presentación conjunta de la Facultad de Derecho y Carrera de Ingeniería Ambiental, presentación en conjunto Tetra Pak y SEMPRE, Economía Circular en Argentina, casos, tendencias y desafíos. Presentación del libro Economía Circular y Cultural de Luis Lehmann, Taller Agenda 2030 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Taller Capacitación Ambiental Cascos Verdes. Pueden además consultar las actividades y los horarios en el programa que se encuentra en la mesa de entrada. Y además quiero hacerles una salvedad para todos aquellos que se quieran dirigir al aula magna, pueden hacerlo a través de aquella puertita que está por allí, a la derecha de ustedes, a la izquierda mía en este caso. El agua que están tomando todos los integrantes de los paneles, o que están por tomar o degustar, es Agua Gracias. Por cada botella de Agua Gracias que se compra, Agua Gracias provee acceso a agua segura y nutrición alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad en la Argentina. Para esto, Agua Gracias dona el 100% de sus ganancias. Daremos comienzo entonces, sin más preámbulos, al panel Energías Renovables. Para ello tendremos al moderador Gastón Fénez, periodista especializado en energía. Actualmente se desempeña como director de contenidos en el portal de noticias de energía estratégica, medio líder en la región. Damos comienzo a la apertura entonces de esta manera, a cargo del presidente licenciado Gabriel Balerga de SEMA, de la ingeniera Norma Ciati, decana de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Pontificia Universidad Católica Argentina, de Juan Trevino, subsecretario de precisamente Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y Pablo Garat, decano de la Facultad de Derecho de UCA. Bueno, buenos días. Es un gusto tener
tenerlos a ustedes aquí presentes hoy en esta casa UCA. Para nosotros, como Cámara, ha sido todo un desafío cambiar un poco nuestra modalidad de organización de este tipo de eventos. Es el 10º encuentro que tenemos anuales sobre estrategias ambientales, pero trabajando internamente con el equipo SEMA y la comisión directiva nos planteamos para esta oportunidad de hacer algo distinto, hacer lo que llamamos una convención. Y no solamente para exponer llanamente los temas ambientales que año a año veníamos haciendo según la estrategia que nos correspondía cada año en función de lo que creíamos importante para cada ocasión, sino que hacer algo que se hace poco en la Argentina, que es plantear políticas a futuros o escenarios de análisis a futuros, cuanto menos. De esta manera dijimos, vamos a hablar del ambiente, de qué ambiente queremos hacia el 2030. Pero vamos a hablar entre todos, no que lo diga solamente la Cámara, sino que vamos a hablarlo con la autoridad de aplicación, con el gobierno, con las cámaras sectoriales, las organizaciones sectoriales y también con las empresas. ¿Sí? Que nos cuenten cuál es su visión en cada uno de los distintos paneles que ustedes observan que tenemos durante el día de hoy para ver qué tenemos pendiente y qué tendríamos que hacer, qué queremos para nuestro ambiente en un escenario 2030. Un especial agradecimiento a la UCA que nos abrió las puertas cuando empezamos a charlar esta posibilidad. La verdad que se sintieron muy interesados y comenzamos a trabajar de una forma muy mancomunada y muy activa y nos potenciamos mucho y es un gran gusto para nosotros estar hoy en su casa. Agradecer a Juan, en representación de la Secretaría de Ambiente de Nación, que, bueno, siempre es muy importante para nosotros que venimos trabajando con el gobierno en muchos temas técnicos especialmente, porque ese es el perfil de nuestra Cámara y de nuestros asociados. También algo que intentamos sumarle valor agregado a nuestra tarea es preparar un documento que ya lo hicimos en el 2015 sobre un paneo de las actividades productivas en la Argentina y la relación con el ambiente. Y pusimos en ese documento, allá por el 2015, previo a las elecciones presidenciales, un escenario de lo que nosotros entendíamos que debía hacerse, que debía saber el nuevo gobierno respecto de toda la problemática ambiental. Este año volvimos a hacer lo mismo, tenemos un documento para entregar en los próximos días a los partidos políticos de cara a estas elecciones. Y es un documento muy importante para nosotros porque intentamos por lo menos ayudarlos a que comprendan cuál es la preocupación de todos los sectores en cuanto a estas acciones que tenemos que hacer para no solamente cuidar el ambiente, sino que mejorarlo. También la universidad ha hecho sus aportes en este documento y algunas organizaciones más, las cuales valoramos muchísimo. Bueno, sin más, y lo fuerte, lo importante es que escuchemos a los distintos paneles que tienen esta modalidad de trabajar con una serie de preguntas comunes y esperar la opinión y el comentario de cada uno de los actores. Nuevamente bienvenidos y esperemos tener una buena jornada y muchas gracias por su asistencia.
¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, agradecer a las autoridades de la Facultad de la UCA que nos invitaron conjuntamente con la Cámara en la organización de este lindo evento. Excusar, como bien dijeron en la apertura, a Sergio Berman, el secretario, que por cuestiones de agenda no ha podido estar presente, siendo este un compromiso que tenía asumido ya desde hace tiempo por la vinculación permanente que existe con la Cámara. Y también, si bien ya lo he hecho, y lo he hecho varias veces de manera privada, creo pertinente hacerlo de manera pública, ante todos ustedes, agradecerles a la Cámara y a todos sus miembros por la colaboración activa que ha tenido, tiene y seguirá teniendo para con la Secretaría en todas las consultas técnicas que les hemos hecho, como así también colaboración en cada uno de los proyectos normativos que les hemos solicitado su colaboración y participación. Así que agradecidos y esperamos que seguir aumentando esa sinergia. Cuando me invitaron, medio de prepo por la imposibilidad de venir del secretario, pensé mucho en qué venir a decirles, ¿no? Y por un momento pensé en comentarles todos los avances que hoy ya están viendo la luz de diferentes procesos normativos que hemos estado trabajando durante estos 3 años. Entonces pensé en venir a comentarles el proyecto de ley de responsabilidad extendida del productor, que ya está en el Poder Legislativo presentado, el proyecto de presupuestos mínimos de gestión de residuos peligrosos, que ya está terminado, el proyecto de ley de presupuestos mínimos de gestión de sitios contaminados, que también ya está terminado, y está a punto de ser presentados todos estos proyectos ante el Poder Legislativo. Toda la actualización del paquete normativo en lo que respecta a certificaciones de emisiones vehiculares, el comienzo de certificación de emisiones en motos, el etiquetado vehicular de eficiencia energética, siendo uno de los países de la región líderes, que hoy ya se está etiquetando el 15% de la totalidad del parque automotor que se comercializa. Presentarles el proyecto de ley de presupuestos mínimos de gestión de químicos. Pero digo, comentarles todos estos proyectos en donde me están pidiendo una visión hacia el 2030, no sé si es lo más adecuado. Entonces, lo que sí les quiero manifestar es la necesidad imperiosa de que todos estos proyectos que les acabo de enumerar, que son del área marrón, por así llamarlos, o del área que tengo a mi cargo, por lo menos, es imperiosa la necesidad que salgan y que se transformen en políticas públicas regulatorias. Porque ustedes imagínense que hoy nuestra ley de gestión de residuos peligrosos es del año 92. 92. Pasó una reforma constitucional, pasaron avances tecnológicos inmensos. Hoy no tenemos ley que regulen la gestión de sitios contaminados. ¿Con qué norma tratamos hoy un sitio contaminado? No tenemos. Entonces, ¿qué aplicamos? Una ley de gestión de residuos peligrosos que nada tiene que ver para eso, como es la 24051 y el decreto reglamentario. No tenemos trazabilidad de la gestión de químicos en la Argentina. No tenemos responsabilidad extendida del productor. ¿Y qué implica eso? Que el sector industrial, en las reglas de juego claras, ingresa productos al mercado, los comercializa, gana dinero, y cuando le pedimos que nos den una mano en poder gestionar los residuos generados por esos productos, se dan vuelta y nos dicen no. Hasta que yo no tenga un marco regulatorio, no puedo participar absolutamente en ningún proceso de gestión. Y bueno, así estamos. Y esto no es un mensaje totalmente desesperado o desmotivador, todo lo contrario. Esto lo que nos lleva es a redoblar los esfuerzos. Le reitero, hace 3 años y medio que vengo trabajando en cada uno de estos proyectos y les prometo que no me voy a parar hasta que estén terminados y salga, o por lo pronto, se presente en el Poder Legislativo y salga el mejor proyecto que pueda salir. Lo que no podemos seguir hoy
es el estado de situación que tenemos. Y ahora sí, ya una visión hacia el 2030, que me pidieron también, o surge del título de la jornada, y no me quiero extender más en esto, creo que la visión que tenemos que tener es hacia la sustentabilidad. La sustentabilidad, pero no como un eslogan marketinero, lindo, de un cartel. La sustentabilidad en cada uno de los aspectos de nuestras vidas, y que ninguna actividad productiva o personal sea viable o económicamente rentable si no es sustentable. ¿Pero qué hace falta para ir hacia eso? Políticas regulatorias claras y una discusión seria que como sociedad hoy nos estamos debiendo. No tenemos que tener miedo en debatir los temas. Si nos tenemos que sentar a debatir minería y la aplicación de la ley de glaciares, hagámoslo. ¿Cuál es el temor que tenemos? Si tenemos que debatir, por ejemplo, la actividad hidrocarburífera, las formas de explotación, la fractura hidráulica, el tratamiento de las aguas de flowback, cutting, lo que quieran, discutámoslo. Lo que no podemos seguir es no discutiendo estos temas, mirando para otro lado y en el mientras tanto no haciendo las cosas que debemos hacer. Entonces, llamo a todos a una reflexión, porque la discusión y los diálogos que yo les propongo no solamente tienen que ser con el Poder Ejecutivo, porque el Estado lo conforman 3 poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y en ese debate tienen que estar los 3 poderes. Y en la actualización de los paquetes normativos y de la vetusta normativa ambiental que hoy tenemos, es necesario la colaboración del Poder Legislativo. Y se puede hacer. Acá tenemos presente un referente, Cali, un luchador absoluto para la actualización de las normas ambientales. Pero bueno, son debates que nos tenemos que dar. Lo que no podemos seguir teniendo hoy, por ejemplo, son jueces penales viendo causas ambientales. Eso no nos podemos permitir como sociedad. No por nada, no tengo nada contra los jueces penales, pero no tienen el expertise de la temática para abordar la problemática ambiental que hoy tenemos. Y encima no tenemos normas. Entonces, ¿qué sucede hoy en la Argentina? Que por un mismo hecho tenemos procesados funcionarios nacionales en la justicia federal y absuelto por la misma causa funcionarios provinciales en la justicia provincial. Y ese es el estado de situación que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos un marco normativo claro para abordar la cuestión ambiental. Entonces, reitero, sustentabilidad, un debate técnico y científico, y no basado en percepciones, creencias, porque si no, esos debates son totalmente inviables. Entonces, hasta tanto no nos sentamos a debatir, incluyendo la sociedad civil y los 3 poderes, hacia dónde queremos ir, creo que hoy estamos en una crisis y el derecho y la normativa ambiental nacional está en crisis. Y es una oportunidad que tenemos. Y lugares como estos son sumamente valiosos porque se generan excelentes sinergias entre el sector privado y entre el público y el privado. ¿Con qué finalidad? Obviamente con la que le estaba comentando, poder tener conocimiento de la realidad para transformarlos en políticas públicas regulatorias sustentables, porque no hay peor política pública que se tome con un desconocimiento absoluto de la realidad. Y tenemos muchísimos ejemplos. Desde el punto de vista mío y personal lo digo, acabo de nombrar uno hoy, hace 2 minutos, la ley de glaciares, por ejemplo. No tengo ningún reparo en decirlo. Y creo que sobre esos temas debemos debatirlo, porque hacen a la productividad nacional. Hoy todos sabemos que ya no son 2 palabras antagónicas, productividad y cuidado del ambiente, como se creía antes.
hoy son dos palabras que tienen que ir de la mano y que cuanto más sustentables seamos, más rentable va a ser nuestra actividad en el largo plazo. Pero para eso tenemos que ponernos los pantalones largos hoy y todos colaborar en lo que hoy para nosotros es una oportunidad. No me quiero extender más, agradecer nuevamente la participación que damos nosotros con las puertas abiertas para cualquier inquietud, cualquier duda, conversar cualquiera de los temas que ustedes crean pertinente hacerlo. Agradecer nuevamente a la Cámara y a la Universidad por abrirnos las puertas y espero que sea una excelente jornada para todos. Bueno, yo no les voy a quitar demasiado tiempo porque ya se dijo mucho y muy interesante, pero no quiero dejar de agradecer a la Cámara por habernos permitido acompañar en la convocatoria de esta convención. Como ingeniera que soy, estoy acostumbrada a trabajar en equipo. Creo que el trabajo en equipo es siempre muy productivo y veo que en este momento, en esta sala, hay representantes de empresas, de la sociedad civil, de los organismos gubernamentales y de la universidad. Y creo que los aportes que se van a hacer durante esta jornada van a ser muy valiosos. Y creo que lo más importante de todo, a partir de las palabras que acabamos de escuchar, es que al final de esta jornada debemos reforzar nuestro compromiso de llevar adelante todas estas políticas ambientales que están tan incompletas, tan maltratadas, ¿sí? Para, en definitiva, poder poner digamos, en valor todos los recursos que tenemos para preservar el medio ambiente y el futuro. Entonces, nosotros como universidad, ahora le voy a pasar el micrófono a Pablo, estamos dispuestos a hacer todos los aportes desde la técnica, desde el derecho, para colaborar y reforzar esta propuesta que creo que es fundamental de desarrollar de acá al futuro. Nosotros como Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias estamos plenamente comprometidos con la protección ambiental. Nuestras carreras tienen en cuenta esas temáticas permanentemente, pero además hay un compromiso como universidad en el marco de la encíclica y de las palabras del Papa Francisco, que nos compromete profundamente en ese sentido. Le paso la palabra a Pablo para cerrar. Muchas gracias. Bueno, muy brevemente, felicitar en primer lugar también a la Cámara representada acá por su presidente, no solamente por sus 10 años, sino por esta iniciativa que es poco frecuente, vincular todo lo que significa la actividad empresarial, prácticamente los servicios en este caso, y la producción, con el sector público, gubernamental y con la universidad, es algo poco frecuente, pero que los argentinos deberíamos tener muy presente si de establecer y acordar una agenda estratégica de mediano plazo se trata, nada menos en este caso de la cuestión del medio ambiente relacionada absolutamente con el desarrollo. Quiero agradecer también las palabras del señor subsecretario porque son muy motivadoras. Han clavado el dardo en el campo del derecho y estoy absolutamente de acuerdo con las apreciaciones que él ha volcado. A la ingeniera Norma Ciatti, decana de nuestra Facultad de Ingeniería, que ha sido quien ha concretado con la Cámara toda esta sinergia, en la cual nos hemos sumado con mucho gusto, convencidos de que obviamente detrás de cualquier actividad económica no solamente corresponde tener en cuenta la sustentabilidad ambiental, sino el marco regulatorio del derecho, el marco de la ley. Y acá hacer una última referencia. Discutimos mucho en esta época en nuestro país en torno a sobre qué ponernos de acuerdo, a cuáles son los ejes de un posible esquema de
concertación de los intereses y voluntades de los argentinos, pero esto está escrito ya, está escrito y es la Constitución Nacional. Y en 1994, la reforma constitucional en lo que a esta materia se refiere estableció 3 cuestiones absolutamente ligadas. En primer lugar, el derecho al medio ambiente sano. Ahora no es una declaración, es una exigencia de la Constitución Nacional. En segundo lugar, en el 75, inciso 19, la cláusula del desarrollo humano. Y este desarrollo humano vinculado a lo anterior es, por lo tanto, un desarrollo sustentable. Y finalmente, el fortalecimiento del federalismo, porque nuestro país debe ponerse como desafío el desarrollo humano como desarrollo federal. Y el desarrollo humano como desarrollo federal en un federalismo de concertación, lo otro es un caos, es la anarquía, en algo que tiene que tener además una perspectiva en la integración regional y en este mundo global en donde la cuestión ambiental, como el Papa Francisco señalaba, Norma nos ha predicado, es una cuestión determinante para el futuro de la humanidad. Muchas gracias por todo. Bueno, agradecemos muchísimo. Agradecemos entonces a los participantes de esta apertura. Los vamos despidiendo y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ahora sí daremos entonces comienzo al panel de energías renovables. El moderador será Gastón Fenes, periodista especializado en energía. Actualmente se desempeña como director de contenidos en el portal de noticias Energía Estratégica, medio líder en la región. También el coordinador de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, el licenciado Witold Kopitinsky, director de la empresa SIM, que es integrante de la Comisión Directiva de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente. Los disertantes serán Maximiliano Morrone, ingeniero industrial de la Universidad Católica Argentina, cuenta con 14 años de experiencia en el rubro energético. Actualmente es director nacional de promoción de energías renovables y eficiencia energética de la Secretaría de Gobierno de Energía de Argentina. Juan Carlos Villalonga, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por Cambiemos, es fundador y co-vocero de la organización ecologista política Los Verdes. Es expresidente de APRA, Agencia de Protección Ambiental, y fue político de Greenpeace Argentina desde 1994 al 2011. Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables, trabajó en energías renovables por más de 34 años y también se desempeña como investigador en reconocidas universidades de la Universidad de Buenos Aires y de Oxford. Norberto Quirno, gerente en Banco Galicia, mercado de fiduciarios y de financiamientos de mediano y largo plazo para los sectores de energía, responsable de la estructuración de emisiones de bonos, valores, capitales, construcción y oil and gas. Regina Ranieri, ingeniera industrial, tiene un máster en SEAR en energía, gerente de desarrollo de negocios de UL Renovables Conosur, directora renovables en la Cámara Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos de Argentina y directora de la Diplomatura de Desarrollo y Financiamiento de Energías Renovables en UCEMA, miembro fundador de AMES Argentina, Asociación de Mujeres. Con ustedes, los presentes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para comenzar, me gustaría, Witold, si podés hacer una pequeña introducción sobre el rol que tiene la energía renovable en el medio ambiente y después sí empezamos a tocar diversos temas. Bien, para simplemente dar un poco el puntapié inicial en este primer panel del día. Nuestro panel en materia de energías renovables está
inscripto, digamos, temáticamente en el desafío de la circularidad, a lo que me voy a referir tal vez un poquito más adelante, pero básicamente consideramos desde la SEMA que el rol de las energías renovables en el futuro ambiental de la Argentina, esta mirada al 2030, es como, diríamos, la columna vertebral de lo que se acaba de decir, tanto la sustentabilidad como la productividad. Es decir, no hay desarrollo posible, no hay crecimiento posible, si no estamos pensando simultáneamente tanto en la circularidad y en la renovabilidad, la eficiencia energética, todos conceptos que vamos a ir desarrollando con los miembros del panel y que van a ser como el puntapié inicial para que todos juntos, como ya se ha dicho, en la jornada de hoy podamos reflexionar en estos temas tan relevantes. Gracias, Gastón. Para arrancar, me gustaría, Maximiliano, sos el funcionario del panel, que hagas un balance de cómo está hoy la energía renovable en Argentina, qué se hizo en estos últimos años, y si podemos ser claros en la división entre grandes proyectos, medianos y chicos para ir entendiendo. Me gustaría ir de mayor a menor, es decir, arrancar por los parques más grandes, en qué situación está hoy Argentina, y después vamos entrando a generación distribuida y otros temas. Bueno, primero, gracias por la invitación. Siempre es bueno que esta temática esté al corriente. Siempre también es bueno volver a la casa donde pude estudiar y hoy me encuentra como docente en el programa de renovables. A ver, particularmente lo que pasó en el último tiempo en materia del desarrollo de energías renovables, creo que era la gran deuda que tenía Argentina en materia energética, a partir de que se habló en el comienzo del primer panel de apertura de temas legislativos, y creo que Argentina siempre fue precursor en materia de tener marcos normativos para el desarrollo de las renovables, pero que lamentablemente se convirtieron en un gran deseo del espectro legislativo que nunca se concretó en materia del desarrollo de inclusión masiva de renovables, y que nuevamente el legislativo se dio el espacio para el tratamiento, y eso permitió de que hoy haya una ley que lo que hicimos en estos últimos 3 años es implementarla, ¿no? Eso llevó a que en Argentina haya comprometido aproximadamente 10.000 millones de dólares en inversión de capital en materia de energías renovables a través de los distintos programas que hemos implementado en estos últimos 3 años. Esos 10.000 millones de dólares significan aproximadamente unos 6.500 megavatios de grandes proyectos que están, gran parte de ellos, en construcción, y muchos de ellos también ya han entrado en operación. En la historia de Argentina se habían instalado aproximadamente unos 350 megavatios en toda la historia en el sector eléctrico, y en este último año y medio han entrado en operación 1.200 megavatios y hay aproximadamente unos 3.500 más en construcción, ¿no? O sea, eso totalizan 140 proyectos que, si Dios quiere, antes de mediados del año que viene ya van a estar en operación, sobre un total de 206 proyectos por 6.500 megavatios, 6.300 megavatios sumado a lo que es la tercera ronda, y ahora voy a contar un poco cómo se estructuró, por un total de 6.500, si Dios quiere, al 2020. ¿Qué ocurrió? Que cuando comenzamos, la matriz energética tenía menos del 2% a base de energías renovables, hoy ya estamos en el 5%, y antes de fin de año, si Dios quiere, vamos a estar en el 10%, y el año que viene vamos a estar en el 15%, ¿no? O sea, ese es el crecimiento exponencial que ha tenido el desarrollo de las energías renovables en lo que son grandes proyectos de inversión. También un desarrollo de una industria, a partir de que se han instalado 2 fábricas de aerogeneradores, 5 fábricas de torres, 2 fábricas de estructuras de montaje para paneles, ¿no? Eso es todo lo que significa el desarrollo de una industria, como también un gran avance del sector de calderas y componentes para la industria de bioenergías. El objetivo que tenemos como país, y no porque sea un deseo, sino porque es una obligación, hoy hay esta ley que les comentaba, la 27.191, implica que debemos llegar al 20% de la matriz a base de energías renovables al 2025, y eso significa continuar
a un ritmo constante en la incorporación de potencias de energías renovables a nuestra matriz energética, no solo por la conveniencia desde el punto de vista ambiental, que es una de las temáticas que hoy tenemos en la discusión día a día, sobre todo a partir de lo que significó el cambio climático como tópico de discusión, sino también por su conveniencia económica. Argentina no solo tiene grandes recursos agropecuarios, siendo un país agroexportador, no solo tiene grandes recursos desde el punto de vista de la minería o el oil and gas, o sea, del petróleo, sino también que lo tiene de las fuentes renovables, a partir de que los resultados que se obtienen en la performance de los parques que hoy están entrando en operación son clase mundial, son únicos en el mundo. Y eso convierte a que esa tecnología, esa inversión de capital, genere una amortización mucho más acelerada y eso termina repercutiendo en precios atractivos que son altamente competitivos con el resto de las tecnologías, sea cual sea la fuente, ¿no? Por lo tanto, la discusión que tenemos que tener es cómo damos continuidad para lograr lo que históricamente Argentina tuvo como deseo, que es tener una participación activa de energías renovables dentro de su matriz. Pero lo que tiene como aparejado la tecnología renovable es que genera quiebres tecnológicos. Y esos quiebres tecnológicos también permite quiebres normativos o a través de implementaciones normativas. Por eso es que es tan importante el implementar proyectos legislativos que sean implementados, aprobados y obviamente implementados por las autoridades de aplicación. Es la posibilidad de que cada uno de los usuarios, Argentina tiene 16 millones de usuarios eléctricos, pueda generar su propia energía, ¿no? Que cada uno de nosotros, sea nuestro rol en nuestro hogar o sea nuestro rol en la industria, pueda generar su propia energía y ser un actor de cambio en la matriz energética, obviamente con un impacto ambiental positivo, pero al mismo tiempo un impacto económico y de viabilidad económica de estos proyectos de inversión. Y eso es la generación distribuida que seguramente toquemos en otros de los puntos del panel, ¿no? Maximiliano, y de estos 140 proyectos por 10.000 millones de dólares, ¿podés hacer el mapa para entender de qué tecnologías son y en qué parte del país se están construyendo y algunos ya están operativos? Y después sí empezamos a analizar cómo fueron financiados. De estos 206 proyectos se ubican en 21 provincias. Estos 206 proyectos seguramente se convierten en 250 en menos de un mes, a partir de lo que es la ronda 3 y la adjudicación de lo que se denominamos mini-REN. Las tecnologías principalmente son solares y eólicas, obviamente por la conveniencia de este muy buen recurso que les comentaba, pero parte de las premisas que tenía el marco regulatorio es que la diversificación no tiene que ser solamente geográfica, sino también tecnológica, y es por eso que también impulsamos el desarrollo de las bioenergías a partir de lo que es biomasa húmeda y biomasa seca, biomasa o biogás, como se denomina desde el punto de vista de tecnología, y también aprovechar los grandes recursos que tenemos no solo en los altos cordilleranos, sino también en los distintos canales de riego que se distribuyen a lo largo del país, que es el pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. A su vez, estamos yendo en profundidad en el tema de geotermia, que esperamos tener novedades pronto, como también así de solar concentrado de potencia, en el cual también hay proyectos que están en muy buen grado de avance. Como habrán escuchado, son 10.000 millones de dólares. Un tema clave para que se desarrollen las renovables tiene que ver con el financiamiento. ¿Cómo se financian los proyectos de energías renovables en Argentina y en el mundo? Digo, ¿cómo fue el caso local? ¿Cómo surge la idea de un proyecto? ¿Y cómo es esa conversación con el banco para después sí empezar la construcción? Ahí, Regina, ¿querés darnos un panorama? ¿Se escucha bien ahí? Sí. Primero, muchas gracias a la UCA y a la Cámara por la invitación. Es un placer estar acá. Primero quiero complementar brevemente lo que dijo Maximiliano. La Argentina tiene una de las mejores condiciones naturales del mundo para aprovechamiento de las energías renovables. Lo que es la Patagonia de la Argentina tiene factores de capacidad, que es el indicador de cómo se mide la potencialidad eólico de un emprendimiento, que es el doble de la media mundial. Y todo lo que es el noroeste argentino en cuanto a radiación, también las mismas proporciones. Naturalmente, por la actividad agrícola ganadera de nuestro país, todo lo que son aprovechamientos de biomasa, biogás, también obviamente que hay que hacer estudios más pormenorizados porque son proyectos customizables, los de biomasa, biogás, que entiendo que después vamos a ampliar. Pero Argentina es riquísima. Y creo que el debate no tiene que pasar en si energías renovables o hidrocarburos convencionales, no convencionales, que se interpretó en el panel anterior.
todo es mitigable, todo tiene un riesgo ambiental y todo tiene que estudiarse para minimizarse. Entonces, no quiero que las conversaciones en mucho caso se asocian a los renovables con ambientalistas porque no les gustan otras tecnologías. Las energías renovables tienen un cupo, gracias a la 27190, de 20% al 2025, y efectivamente lo tenemos que cumplir, pero teniéndolo en consideración que necesitamos también potencia firme, que también puede ser hidroeléctrica, que también es más amigable, para compensar la generación. Entonces, eso como primer punto que quería complementar. De cara al financiamiento, los proyectos de energía renovable que estuvo mencionando Maximiliano, que son de hasta 100 megas en el caso de las rondas de renovar, son aproximadamente 100 millones de dólares por proyecto. Y la metodología por lo cual se financia, y Norberto lo va a explicar mejor que yo desde el lado del banco, es a través de Project Finance. Esto es nuevo para la Argentina. El Project Finance es un financiamiento que se hace al proyecto y que el repago de la inversión, o sea, el banco le presenta al sponsor, el repago de la deuda es a partir de la venta de energía, que es a través de un PPA, que es un Price Purchase Agreement, que es un contrato de compra-venta donde se determina un precio por megawatt hora generado, que es lo que determinó la Subsecretaría de Energías Renovables en las distintas rondas que Maximiliano mencionó. Hago esta salvedad porque entiendo que muchos no son del sector. En Argentina fue un nuevo esquema de financiamiento, fue exitoso. En la gran mayoría de los casos se obtuvieron tarifas impensables. Creo que a todos nos asombraron los precios que se obtuvieron, al menos en Renovar 1, de cara al precio de la energía en entonces. Y efectivamente necesitan de tener proyectos hiper bien estructurados, que sean factibles a recibir el financiamiento y que tengan una coherente devolución de la deuda para tener una ganancia también económica, porque son proyectos de inversión. ¿Y cómo, cuando llega el proyecto al banco, Norberto, qué es lo que empiezan a analizar? ¿Cuándo lo ven atractivo? ¿Qué riesgos analizan cuando llega un proyecto de eólica, de solar, de biomasa, hidroeléctrica? ¿Cómo es ese proceso? A ver, creo que lo principal es, bueno, y antes que nada, gracias por la invitación también a la UCA y a la Cámara. Creo que lo principal es evaluar la calidad del sponsor, no solamente la tecnología que se va a implementar y todas las patas del Project Finance, que en general son complejas y todas tienen que funcionar de la mano para llegar al éxito de la financiación del proyecto, sino más bien se centra mucho en países como Argentina en la calidad del sponsor y quién va a ser el desarrollador del parque o del parque solar eólico o del aprovechamiento hidráulico o de la tecnología que estemos hablando. Desde el banco acompañamos a muchos proyectos y creo que el gran desafío en Argentina es poder acompañarlos con financiamiento a plazo que les permita, con los precios acotados y competitivos que se consiguen, poder financiar los proyectos y que tengan un componente de equity y un componente de deuda para lograr el desafío, ¿no? ¿Y hay financiamiento, Norberto, de cara al futuro? Digo, teniendo en cuenta las restricciones de la macroeconomía, ¿qué se espera para el sector en los próximos años? Y creo que las posibilidades de financiar este tipo de proyectos fueron mutando desde que se promulgó la ley y que arrancaron a aparecer estas licitaciones en Renovar 1 hasta lo que es hoy el mini-REN. Y en un principio se veía más financiamiento por ahí cross-border, hoy por ahí hay que ir a líneas más específicas. El banco, como algunos sabrán, fue el primer emisor de un bono verde, lo que nos permitió, mediante la suscripción del AFC, otorgar líneas de hasta 7 años de plazo, que para el sistema financiero argentino es un desafío, dada la composición de sus depósitos y de sus posibilidades de fondeo. ¿Qué es un bono verde? Digo, para poner en contexto, ¿qué es un bono verde? ¿Por qué Galicia sacó el primero en Argentina? ¿Qué significa? Bueno, el bono verde para nosotros era la posibilidad de generar fondeo específico de la mano de AFC para proyectos justamente renovables y sustentables. Nosotros firmamos un contrato con ellos nos otorgan a nosotros fondeo, y con ese fondeo nosotros financiamos o somos el brazo originador de financiamiento para la AFC, en donde elegimos proyectos que ellos después auditan y nos dan el visto bueno para utilizar sus fondos para financiar. A ver, lo que trae esto de buen aparejado es que no solamente es un buen negocio financiero porque tiene una tasa competitiva para el tomador del crédito,
sino que nosotros podemos desde el banco hacer un impacto directo en la economía real, generando, bueno, diversificando la matriz energética, generando nuevos puestos de trabajo. Hemos hecho ahora un desembolso para una planta de biomasa en la provincia de Corrientes que va a generar más de 500 puestos de trabajo y va a generar 40 megas nuevos al sistema. Sí. Hago una aclaración. En la Argentina, la gracia del financiamiento de los proyectos es la calidad que tenga el contrato, como dije anteriormente, y en ese sentido hay que reconocer el gran esfuerzo que hizo la Subsecretaría de Energías Renovables en mitigar o en aislar el riesgo argentino, que es histórico, no depende de un gobierno particular, en estas modalidades contractuales. Entonces hubieron contragarantías, hubo un fideicomiso financiero, se hicieron muchísimas estructuras financieras técnicas para justamente solventar el riesgo. Y es algo que es llamativo porque fue un caso de éxito, entiendo que en Harvard, estudiar cómo la Argentina pudo salir de su condición de bajo acceso al crédito internacional. En ese escenario trabajaron muchísimos bancos multilaterales. Creo que además de los bancos comerciales como el Galicia y como otros bancos que han trabajado también en la Argentina, la multilateral tuvo un rol súper activo, y también las ECAs, las agencias de crédito a la exportación. Digo esto porque muchas personas no conocen. Efectivamente, la Argentina en estos últimos 3 años, trabajó muchísimo con fondos de inversiones extranjeros. Es inversión neta a nuestro país. Y lo que se pudo también resolver es que, pese a que venían mucho financiamiento de empresas que justamente financiaban la exportación de sus productos en país de origen, como Alemania, como España, Francia, también se pudo hacer un plan muy estratégico industrial de traer esas empresas a que manufacturen en la Argentina. Como bien dijo Maximiliano también, hay 2 empresas muy grandes de aerogeneradores que tuve la posibilidad de visitarlas, que están produciendo en el país, y la mano de obra asociada a estas iniciativas es efectivamente parte de la economía circular que vamos a resolver hoy en el resto del panel. Para entender cómo sigue este sector, que recién iba haciendo un poco el resumen de los datos, son 140 proyectos entre operación y construcción, más de 10.000 millones de dólares. Todo esto motorizado por una ley que es la 27.191, que planteó que al 2025 el 20% de la generación eléctrica debe ser de fuentes renovables. El año que viene, según nos comentaba Maximiliano, la generación ya va a ser del 15%. La pregunta es qué va a pasar después. Y esta pregunta se la hizo el diputado Villalonga, presentó hace poquitas semanas o meses un proyecto de ley que plantea un objetivo más ambicioso. Quisiera que, primero, Cali, te voy a tutear, ¿por qué se presenta este proyecto? Si las renovables son una política de Estado, si se va a asociar al gobierno de Mauricio Macri, que fue quien más las impulsó. Y también te voy a pedir, Marcelo, una visión sobre este punto. ¿Qué se espera para las renovables ya pasando este objetivo del 20%? Bueno, yo creo que de estos 4 años sin duda va a quedar el legado del despegue de la industria renovable en la Argentina, como bien se describía recién. Creo que a partir de lo que ha ocurrido yo diría, y bien se dijo, básicamente lo ocurrido con un gobierno que empieza a ejecutar política. Es decir, nunca nos faltó marco normativo, nunca. Tenemos marco normativo desde la década de los 90. Digamos, un marco normativo que era perfectamente viable, pero faltó la voluntad política de implementarlo. Desde los 90 hasta el 2016, que empieza a partir del programa Renovar a tener una efectividad en la ejecución. Y es importante, para complementar todo lo que se dijo, todo esto sin que el Estado ponga un centavo. Es decir, lo que el Estado hizo básicamente es generar las condiciones para que las inversiones pudieran desarrollarse. Esto habla de la buena salud y la potencia que tiene la industria renovable. ¿Qué va a pasar al 2030, que es un poco la consigna de este encuentro? Yo creo que es importante definir cuál va a ser la política en esta como en otra materia para los próximos 10 años, para la década que comienza. Cuando se discutió la 27.191, que era la actualización de otra ley previa, durante el 2014, 2015 discutimos mucho acerca de las metas. El primer proyecto solo tenía el extender el plazo para el cumplimiento del 8%, pero vimos la necesidad
de que hubiera un horizonte por 10 años, para que el Estado tuviera una guía para las decisiones que tenía que tomar y para que la industria tuviera una previsibilidad. Y así se hace en todas partes del mundo, digamos. Lo que pasa es que en Argentina no teníamos esa gimnasia de pensar y programar el mediano y largo plazo. Así fue que surgió la meta del 20% con un horizonte temporal de 10 años, 2015-2025. Por eso creo oportuno que a partir del año próximo haya una discusión rápida para definir cuál es la meta al 2030, porque la industria y muchas de las inversiones que mencionaba Maxi también necesita tener un horizonte no solo para los proyectos que va a estar vendiendo o contractualizando en los próximos años 2020, 2021, 2022, pero cuál es el horizonte a partir de ese momento, que son los proyectos post-2025. Ahora, yo presenté un proyecto donde planteo el 35% para el 2030, pero acá, más que empezar a discutir porcentajes, a mí me parece que tenemos que entender cuál es el debate que viene. Y la verdad es que lo que Argentina va a tener que definir, y lo va a tener que hacer a partir del año próximo, es cuando alcanza la neutralidad de carbono. Y yo lamento tener que poner la vara tan alta. Cuando en los 90 yo tenía que, ante un auditorio así, comentarles el potencial que teníamos en energía eólica, sonaba de marcianos. El país estaba encantado con Loma de la Lata en los 90. Durante la década pasada tuvimos una enorme discusión para tener metas. El 8% surge en el año 2004 y se efectiviza en una ley en el 2006. La meta del 2025, como les dije, es del año 2015. Lo que tenemos que discutir ahora es la neutralidad de carbono. Chile ya lo colocó en el 2040 y es lo que nos va a exigir la política internacional. De esto no nos vamos a salir. Entonces, si uno tiene en cuenta que la neutralidad de carbono la va a poder establecer como máximo en el 2050, uno tiene que hacer la cuenta de allí para acá, cuáles son las metas sucesivas que debemos cumplir. Y es allí donde se van a dar cuenta, si hacemos la cuenta, que el 35% es para empezar a conversar. No va a alcanzar. Pero creo que es plantear el eje de la discusión que tenemos que tener, por lo menos para los próximos 10 años. Pero insisto, esa discusión es meramente voluntarista si pensamos, si no incorporamos en esa discusión que Argentina y el mundo camina hacia una transición energética para descarbonizar no solo la energía, sino la economía. En ese marco es donde todo esto empieza a cobrar sentido. Es en este marco donde vamos a poder definir qué rol juega cada sector energético. Si no, la verdad es una puja que tiene que ver con prioridades, que tienen que ver con deseos, intereses sectoriales, todos legítimos, pero cuánto gas, cuánto petróleo, cuánto renovable, bueno, todo eso va a depender de una cantidad de deseos sectoriales. Cuando ponemos el horizonte, que el objetivo es la descarbonización, ahí todo comienza a tener sentido y algunas fuentes van a ser de transición y algunas van a tener que cerrarse rápidamente. Disculpen la extensión. Ahora vamos a seguir un debate sobre vaca muerta, pero primero le quiero consultar a Marcelo. ¿Cómo impacta, a veces las normativas o una ley suena como algo abstracto, pero cómo impacta desde el punto de vista del empresario el hecho de tener una ley que reflejaría una política de Estado para el desarrollo de proyectos? ¿Cómo te cambias desde el día a día? ¿Cómo es la perspectiva del empresario teniendo ya una normativa que plantea un horizonte? Gracias. Tengo la tentación de hacer lo que hacen los políticos, que es contestarte lo que tengo ganas de decir y no lo que me preguntaste. Pero voy a tomar tu pregunta para ir hacia donde realmente me parece que es complementario a lo que venimos diciendo. La previsión, tanto en el marco regulatorio de mediano plazo como de largo plazo, es esencial para que se ordenen las inversiones, tanto externas como internas. Todas las tendencias en energía son tendencias blandas a 10 años y duras a 20 años, y para poder tomar decisiones en términos de producción local, en términos de desarrollo local, en términos de generar equipos locales, si tengo un horizonte de 2 o 3 años, atraigo aves de rapiña o cazadores furtivos. Si tengo un horizonte de 10, empresas más o menos serias, tengo un escenario de 20, atraigo a
digamos, la vanguardia del sector que viene a hacer negocios de largo plazo y no solamente de cazador furtivo. Ahora, yendo hacia la parte que quería decir antes de tu pregunta, para mí es importante notar que no es una moda tecnológica, no es el reclamo de un sector burgués con cargo de conciencia que está más cerca de lavar pingüinos que de tener un modelo de desarrollo alternativo, con todo el respeto para los que lavan pingüinos, sino que es un cambio de paradigma. No es solamente una mera sustitución tecnológica por una tecnología que es más limpia en carbono. La descentralización, la diversificación, el generar más cerca del consumo, el que la sociedad civil sea parte del sistema, generando su propia energía, haciendo más eficiente su propio ciclo de consumo energético y de generación, es un cambio que no está atado a una tecnología o a otra. El portafolio de energías renovables es vasto y el desafío que vamos a tener todos, no solamente el sector, en el siglo XXI, es cómo gestionar una matriz que tiene fuentes intermitentes, que está descentralizada y que está diversificada, para que sea económicamente y técnicamente viable y barata. Que se va a diversificar la matriz energética con renovables, va a pasar con nosotros o sin nosotros, con este panel o sin este panel. Nosotros lo que podemos hacer es catalizar el proceso para que sea más rápido, más transparente y más barato. Nos vamos a enfrentar como economía local con barreras pararancelarias de intensidad energética y de huella de carbono asociada a la producción. Supongamos que fabricamos micrófonos, este micrófono, y quiero exportarlo. Lo que me va a medir el comercio internacional a la vuelta de la esquina en un par de años es qué cantidad de unidades de energía consumí para fabricarlo y cuánto carbono emití en ese consumo energético. Esos dos indicadores van a pesar tanto como el precio del micrófono y va a haber mercados que se nos van a cerrar o abrir en función de nuestra eficiencia en términos de carbono y de eficiencia energética. Y hoy Argentina es el 0,7 de las emisiones globales. Cuando viene el G20 somos los buenos de la cuadra, pero en términos de promedio de la región tenemos el doble per cápita que en nuestra región. O sea que tenemos muchas cosas por hacer para que no afectar la competitividad de nuestras exportaciones. Un tema que me parece interesante tratar es qué actitud debiera tomar el gobierno o los gobiernos respecto de Vaca Muerta. Estamos en un evento vinculado al medio ambiente. En general, los paneles de energía renovable suelen analizar los puntos de vista más económicos, tecnológicos. El ambiental suele quedar un poco relegado. Va a haber una disputa, es real, ya la hay, sobre si generar energía eléctrica con gas, si generar con energía solar, con eólica, con las distintas fuentes que por suerte tiene Argentina. ¿Cómo se hace para decirle que no a Vaca Muerta en un contexto de crisis, de falta de empleo, a provincias que viven de los hidrocarburos? ¿Cómo va a ser esa disputa entre renovables y Vaca Muerta que en algún punto está? Todos quisiéramos decir que son complementarias, pueden convivir juntas, pero la realidad es que hay, o entra una o entra otra, en algunos casos. Por lo menos en algún momento va a ser letal esa competencia. Me gustaría abrir el juego al debate y si quieren hacemos una ronda. Norberto, después le encontramos una vuelta por el financiamiento. Bueno, no hablo en términos institucionales porque no es un debate interno en CADER que aboga por la complementariedad y todo lo que acaba de suscribir Gastón. Lo que yo creo es que el financiamiento no es infinito y que hay encierros tecnológicos que hay que evitar. Si nosotros, cuando querramos cumplir las leyes internacionales o los tratados internacionales que mencionaba Cali, no queremos tener inversiones hundidas sin amortizar y no condicionar nuestra baja en carbono intensivo a partir de que tenemos esas inversiones, tenemos que pensar muy bien. El financiamiento para Argentina está lejos de ser infinito y no tenemos para financiar todas las cosas que se nos ocurran dentro de la matriz. Entonces, el momento de pensar una hoja de ruta de largo plazo al 2030 y más allá, donde fijemos cuáles son nuestras prioridades y tomemos decisiones en función de esas prioridades y no solamente de la foto coyuntural, para mí son claves. El encierro tecnológico puede condicionar nuestras decisiones futuras que las tomamos ahora implícitamente sin ser conscientes que después nos vamos a tener libertad para poder modificarlas. Cali. Bueno, yo creo que la dicotomía vaca muerta sí, vaca muerta no es correcta.
Creo que Vaca Muerta hay que colocarlo, como decía antes, en la hoja de ruta que nos conduce a la descarbonización. Y creo que colocado ese horizonte uno puede hacer a partir de allí cuál es la política que se tiene que dar en esa hoja de ruta y cómo juega cada uno de los componentes. Un poco lo que decía antes, y cuando digo eso estoy diciendo implícitamente cómo juega Vaca Muerta, cómo juega el gas. Vaca Muerta, el gas en general para la Argentina va a cumplir dos roles, yo diría, y ya lo está cumpliendo, fundamentales. El primero es que mejora la ecuación económica del sector energético. O sea, ya hemos dejado de importar la cantidad de gas que estábamos importando. Eso es muy importante, eso es un rol de corto plazo que cumple Vaca Muerta, que es innegable y es valioso. Y puede cumplir un rol de mediano plazo, que es ayudarnos a la complementariedad y a la transición. Ahora, esa transición no dura 30 años, no dura 60. Esa transición dura 15, 20 años y decayendo. Esta es la realidad. Yo sé que esto es una mala noticia para muchos, pero la verdad, esa es la realidad. Y también hay un tercer y fundamental rol que va a tener Vaca Muerta, es en ese plazo, en esas próximas 2 décadas, como exportación. Virtuosamente en la medida en que esa exportación vaya a países que tienen que hacer un rápido abandono del carbón, como es el caso de algunos, bueno, China, países asiáticos y otros países que tienen que hacer abandono del carbón. Ahí se plantea alguna duda. Yo creo que en esto hay que mirar con mucho detalle, por ejemplo, la transición que plantea Chile. Yo no sé si Chile va a pasar por el gas o va a ir directamente a renovables, el cierre de las plantas de carbón, pero en definitiva ese es el posible rol. Si queremos hacerle jugar otro rol, podemos estar cometiendo el error que señala Marcelo. Y la verdad, este es el dilema que enfrenta la industria de hidrocarburos en todas partes del mundo. ¿Cómo se hace para desarrollar nuevas fronteras de producción sin que implique un quebranto por tener allí costos hundidos que no van a poder recuperar? Este es el dilema del sector de hidrocarburos y este es el contexto en el cual la política va a tener que definir cómo hace jugar un gran recurso, un gran potencial como Vaca Muerta en el contexto de lo que estoy diciendo, en el contexto de que vamos a una descarbonización al 2040, 2050, 2055, es decir, no tenemos mucho más margen. Entonces, de esa manera se piensa cómo juega cada una de estas fuentes, básicamente Vaca Muerta. Te pincho un poquito, Cali, y ya sí le pasamos a la pregunta. Déjame repreguntarte una pregunta. Una vez que abrís el juego a Vaca Muerta, ¿no? Vienen empresas internacionales, tienen concesiones que en caso son por décadas. Después ya tenés un lobby muy, muy fuerte. ¿Cómo haces para después hacer esa batalla? Corres de atrás. Sí, yo creo que ahí viene la palabra que vos dijiste. Sin duda que va a haber una puja en el corto plazo, va a haber una puja. Cuando digo el corto plazo, digo el año próximo y algunos años más. Va a haber una puja importante y desde esta perspectiva para mí es tan valioso estratégicamente por esto lo que ha ocurrido con las renovables. Las renovables hoy tiene también inversiones en el país, tanto o más que Vaca Muerta. Está generando empleo. ¿Cuántos son, Maxi, en este momento? 9.000 empleos. Y tenemos las inversiones en producción, como también se mencionaba. 2 fábricas metalúrgicas haciendo torres. Y ya las renovables dejaron de ser una conjetura y una hipótesis. Son un sector de la economía real de la Argentina. Entonces, esa puja va a tener, yo diría, de los dos lados, actores. La política tendrá que entender que esos dos actores existen. La política en general tiende a pensar que hay un único actor de peso y verdadero, que es el sector de los hidrocarburos. Bueno, ese es parte del cambio cultural y yo creo que eso se va a dar, pero no va a estar exento de puja en los próximos años. Regina, ¿cómo debiera trabajar el sector, el discurso? Muchas veces, te digo lo que se ve, mi rol es medio externo, interno, es medio raro, porque trabajo con el sector, pero a la vez lo veo también de afuera. Y lo que uno ve es que en general el discurso frente a Vaca Muerta
es de no nos peleemos. Vamos juntos, de esa manera no entramos en conflicto. Me da la sensación de que hasta hace un tiempo era viable, pero que ya la cuestión está un poco más álgida, que ya la disputa es más real y más concreta, con intereses muy importantes en juego. ¿Cuál debiera ser el discurso del sector? Voy a ampliar. Creo que con la situación y el déficit fiscal que tiene la Argentina y con la deuda pendiente con el FMI, Argentina no está en condiciones de decirle que no a ninguna inversión. Primer punto. Entonces, vaca muerta sí, vaca muerta no, cualquier cosa que traiga inversiones a la Argentina creo que debería ser bien recibido. Y por supuesto, como dije en el principio, la energía térmica es respaldo de la intermitencia de la energía renovable, igual que la hidroeléctrica o la que la nuclear eventualmente, tiene que tener una componente en la matriz. Vaca Muerta está en la gran mayoría explotada por YPF, que es una empresa argentina. Entonces es fácil, entre comillas, gerenciar la mitigación ambiental que van a tener las explotaciones de hidrocarburos no convencionales en nuestro país, porque directamente lo estamos haciendo nosotros mismos. Entonces en ese escenario creo que es bastante acotado el riesgo ambiental y la discusión en torno a la componente ambiental que tienen que tener los hidrocarburos versus las renovables, porque podemos controlarlo y podemos gerenciarlo y podemos dirigirlo y podemos hasta reducirlo. Ahora bien, ¿para qué ese hidrocarburo no convencional que se obtiene de vaca muerta? Ahí es mucho más extensa el debate, si va a ser para la exportación y para efectivamente invertir, como bien dijo Cali, la balanza del gas, del petróleo, si efectivamente lo vamos a usar para producción de plásticos, que ya sabemos que es contaminante y que tenemos que también incentivar la conciencia en la utilización de plásticos, o si va a ser para combustibles de autos, por ejemplo. Que este es otro componente que no se abordó, pero yo vine a este panel invitada por CABEA, por la Cámara Argentina de Vehículos Eléctricos, que es necesario también comprender que un 30% de la contaminación viene del área logística. Y un poco también lo que menciona Marcelo es la huella de carbono asociada a la distribución logística de los productos que se exporten o se importen, también va a tener una componente en el costo final. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa completa evaluación? Un poco excede lo que me preguntaste, pero que es efectivamente considerando que tenemos que también poner en evaluación para tener una mirada completa de lo que es vaca muerta sí, vaca muerta no. Ahora, ¿en qué es lo que competimos? Es en lo que va Norberto a explicitar, que es en el financiamiento. Hoy competimos todos por el recurso escaso, que es el acceso al dinero. Y creo que el punto tiene que pasar por otro lado, estamos pensando en aumentar potencia, porque efectivamente lo vamos a necesitar y tenemos que abastecer los objetivos 2030 en cuanto a la matriz eléctrica argentina. Pero ¿por qué no pensamos en reducir consumo? Que es efectivamente lo que yo quería dejar de legado en estos minutos de exposición, que es, hay muchos estudiantes, tenemos que empezar a ser conscientes en el consumo de electricidad, a hacer eficiencia energética. No sé si lo vas a abordar luego en otra pregunta, pero creo que es lo que podemos cada uno individualmente emprender, inclusive como instituciones, con todos los que están aquí presentes y como universidad, es en dejar de consumir alocadamente energía, cuando en Argentina fue durante décadas regalado el precio, no tenemos noción de lo que todo implica la cadena productiva de generación, transporte y distribución. Digo que no tiene idea el común de la gente, yo se lo tengo que explicar a mi papá, y lamentablemente la sociedad está muy desinformada en cómo efectivamente se consigue el precio final de electricidad que pagamos en nuestros hogares, y es necesario hacer eficiencia energética para que pase totalmente por otro lado la discusión y sea más inteligente, creo, en términos técnicos el debate. Norberto, ¿es real que hay financiamiento limitado y que compite vaca muerta con renovables? La realidad es que ambas, tanto vaca muerta y la generación de hidrocarburos, podemos utilizar dólares de depositantes para financiar eso y podemos utilizarlos para energías renovables y para energías térmicas, así que todos compiten por la misma canasta de dólares, por decirlo de alguna forma. Desde el banco y desde el sistema financiero entiendo que todos queremos acompañar el desarrollo del país y creo que ambas cosas también compiten para lo que es el desarrollo del país. Después podemos discutir si uno es más sustentable que el otro o cuál es mejor a largo plazo. Creo que todos estamos de acuerdo que renovables es mejor. Desde el banco hemos acompañado a ambos, de hecho estamos viajando jueves y viernes a la inauguración de un parque eólico en el sur y a visitar un yacimiento que también hemos financiado. Creo que todo lo que es financiamiento en Argentina siempre de largo plazo está limitado, así que sí creo que compiten y creo que es algo que tenemos que abordar. Ahora como banco y como banco comprometido con el medio ambiente, y como decía Regina, como empresa nosotros estamos
alineados en reducir la huella de carbono y tenemos nuestra sede, es un edificio, un green building y demás. Creo que el desafío para el sistema financiero también es cómo se expande los valores que cultivamos como empresa a las empresas que financiamos, ¿no? Y creo que eso está bastante más arraigado en el resto del mundo que en Argentina. Creo que va de la mano con la limitación de financiamiento y las posibilidades limitadas que hay, ¿no? Maximiliano, ¿querés dar un punto de vista sobre este tema o te metemos en problemas? No, para nada. A ver, voy a tratar de salirme de mi posición como funcionario y dar una opinión más viéndolo de afuera, de tu visión de ver por fuera el sector. Yo creo que es común en Argentina que haya posiciones absolutas. O sea, lo vemos, la famosa grieta sin entrar en discusiones políticas, y creo que lo que está pasando hoy en el sector energético es la grieta, ¿no? Es uno o el otro. Y me parece que ambos tienen que ir de la mano, porque pensar en Vaca Muerta solo para el abastecimiento del mercado interno es ilógico. O sea, el potencial que tiene Vaca Muerta es pensando barreras afuera de Argentina y su potencial exportador. Por lo cual, el desarrollo de renovables, entendiendo como una tecnología competitiva, es una oportunidad. Lo que pasa es que esa discusión en un ámbito de posiciones absolutas es muy difícil. Y lo que pasa en Argentina también, en realidad lo que pasa en el sector energético, es que una toma de decisión errónea o una toma de decisión tardía tiene un impacto que se ve en media década o una década después, ¿no? O sea, si hoy nos ponemos a pensar cuándo empezó la discusión de que Argentina tenga que, en este esquema, llegar al 8%, empezó, no sé, 2012, 2013... Por eso, 2004 con la 2006, pero después digo, cuando se decidió ir por la 27.191, 2013. Y hoy estamos viendo, 7 años después, en un ecosistema único en el mundo, porque lo que pasó en renovables, de pasar del 2% al 10% en 2 años, no hay ningún mercado que haya pasado. O sea, claramente se dieron un montón de situaciones y eso tengo que... Y ahora me vuelvo a meter en mi posición. Creo que no fue una iniciativa solamente de la subsecretaría, sino una decisión política que atravesó los distintos ministerios que estuvieron involucrados, sobre todo Hacienda y Energía en su momento, en que ocurra. Por lo cual, creo que hoy pensar en que con todo y se hablaron de números, con todo el empuje que tienen las renovables, en que es un enemigo del desarrollo de Vaca Muerta, me parece que es una discusión que se puede dar, porque claramente hay actores que la están dando, pero que es ilógica. Entendiendo que si Vaca Muerta tiene que desarrollar, es pensando exclusivamente en exportación, obviamente entendiendo el mercado interno. El mercado interno de Argentina el potencial de Vaca Muerta es inexistente. O sea, la posición intermedia, a ver si te sigo, Maximiliano, sería aprovechar toda la generación eléctrica que se pueda con renovables y Vaca Muerta hacia el mundo. A ver, yo creo que con el mix más adecuado. O sea, obviamente, podemos entrar en discusiones si la generación térmica tiene que estar en el Comahue o tiene que estar en Buenos Aires cerca de la demanda en función de dónde están las... O sea, puede haber discusiones técnicas que se tengan que dar, pero esas discusiones creo que tienen que ser pensadas en que tiene que haber un mix adecuado que va a generar obviamente valor agregado, sea cual sea ese mix. ¿Por qué digo esto? Y quiero puntualizar. Hoy hay una discusión de hacia dónde va el sector eléctrico y qué prioriza en función de todo lo que tiene aparejado, ¿no? O sea, la generación necesita distribución y necesita transporte para llegar al usuario, ¿no? Entonces ahí está el gran desafío de hacia dónde se tiene que dar, y eso tiene que ser pensado desde ese punto de vista, porque si no, malas decisiones generan impactos. No los vemos, no lo va a ver, no lo veo yo como funcionario. Yo voy a cerrar la puerta con éxito, claramente ya demostramos una gestión exitosa, pero creo que también está ese rol de generar impacto en las próximas décadas en nuestras decisiones. Gracias, Maximiliano. Witold, me gustaría tu opinión, porque me parece que tenés un punto de vista también desde el costado ambiental, ya no tanto de la generación de energía, que sería interesante que todos conozcan. Sí. Tomando, digamos, la componente ambiental de todo lo que se ha conversado hasta aquí, quiero introducir algo que se ha mencionado poco, que es la generación de biogás. Y sobre todo, dando con esto una solución al tratamiento de los residuos sólidos urbanos, la fracción orgánica,
que es un tema largamente postergado y en el cual, digamos, todavía seguimos con el pozo, y cuando tenemos en la posibilidad de la generación de biogás por vía anaeróbica un enorme potencial, no solo de los residuos sólidos urbanos, sino también de agroindustriales, de desechos del agro. Entonces, abogar un poco para que dentro de la matriz, ¿no?, y en los escenarios que se han estado elaborando, hace poco estábamos hablando con Marcelo acerca de eso, por qué, digamos, todavía al 2030 no tenemos un horizonte en el cual el biogás tenga un rol, digamos, significativo, y eso es un deber que tenemos, porque tenemos que aprovechar recursos que sí tenemos, que están ahí y que además en esta posibilidad de ser utilizados resuelven otros problemas, ¿no?, del tipo ambiental también. Coincido con que no hay un antagonismo ni una discusión entre vaca muerta y las renovables. Creo que lo de vaca muerta, además de ser visto como una oportunidad para la exportación, también no hay que olvidar que está la industria petroquímica, que va a seguir necesitando de recursos de este tipo. Otro aspecto es ya más del tipo energético, pero que también hay que tomar en consideración. Se ha hablado en muchísimos foros de la energía eólica y la energía solar, que no son energías firmes, ¿no? Regina hizo una breve mención acerca de la energía firme. Bueno, biogás es más firme que las solares o eólicas. Y el otro aspecto muy importante, que también, digamos, de alguna manera tocó Maximiliano, que es el costo de distribución y transporte, ¿no? Y entonces aquí quiero introducir el aspecto de la energía distribuida, que con la generación de biogás a partir de estos desechos que he mencionado, es mucho más simple de instalar, ¿cierto?, de poner en funcionamiento y llegar a zonas, digamos, del país que por un transporte troncal, ¿cierto?, o por una distribución sea del gas natural o sea de la electricidad, el costo es enorme para el usuario final, ¿sí? Entonces, la generación más localizada, más al pie del consumidor, es un componente muy importante. En todo esto estamos siempre teniendo presente la necesidad del cuidado ambiental, ¿cierto? Los costos o los impactos que implican la distribución y el transporte son aspectos ambientales que hay que tener en cuenta. En cambio, si reducimos esto, ¿no?, una forma de hacer más eficiente el uso de la energía es tenerlo, digamos, al pie del consumidor prácticamente, sea industrial o sea residente urbano, ¿cierto? Así que por ahora hasta ahí. Por las dudas, Marcela, te pregunto, ¿cuánto tiempo nos queda de panel? ¿Serán 5 o 10 minutos, si no entendí mal? ¿Queda de panel? Sí, perfecto. Hay preguntas para el público, ¿no? ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta sobre lo que se viene discutiendo? Si no, continúo allá. ¿Quieren hacer una pregunta? Ahí, Marcela, sí. Y después les doy, si quieren, un minuto cada uno para cerrar, porque me imagino que se quedaron con ganas de ir respondiéndose. Sí. Dale, cómo no. ¿Alguno que quiera? Bien. ¿Cuál sería la pregunta disparadora para el...? Cortito y al pie, a ver, creo que Argentina en los 90 tuvo un montón de gas disponible y eso hizo que la matriz se vaya a una matriz térmica, que obviamente no conllevó a las inversiones suficientes para mantener esos estadios y que, a ver, Vaca Muerta podría haber aparecido, si se quiere, hace 7, 8 o 10 años y se dieron las condiciones necesarias ahora. La realidad es que el gas como vector energético para la generación de energía eléctrica es algo, me animaría a decir, de los últimos 30 años. Antes se venteaba el gas.
Entonces, por eso que creo que Y el viento masivamente, sopló en la Patagonia desde el 1492, calculo. Así que yo creo que básicamente es que faltaban, primero, competitividad de las tecnologías y segundo, como dice Maximiliano, un marco normativo de inversión. Nos quedan 5 minutos. Se nos pasó un poco más rápido el tiempo de lo que pensaba. Acá Jorge me acerca una pregunta. Me siento, Mirta Legrand, como acordamos la metodología de medición y evaluación de las fuentes energéticas, ¿cómo acordamos la metodología de medición y evaluación de las fuentes energéticas, impacto, huellas? Tiro este disparador, le respondemos a Jorge y si quieren tienen 1 minuto cada uno para hacer un cierre, que ya estamos pasados de tiempo. No sé quién quiere tomar la posta de la pregunta de Jorge. Marcelo, ¿te animás? Otra vez como los políticos, contestando lo que se me ocurre. Me parece que la discusión acerca de emisiones, costos hundidos, subsidios directos e indirectos es una discusión permanente en la plataforma de escenarios, tanto en la de 2040, que empezó con 2030, 2040 y 2050, se da y ahí se ve los conflictos de intereses y los distintos criterios para homologar distintas curvas de aprendizaje y las externalidades asociadas. En general, uno de los defectos que tiene, en particular Occidente, pero más en particular aún Argentina, es medir solamente el precio de mercado, valor presente, y no ver la curva de aprendizaje tecnológico de distintas tecnologías. Cuando se mencionaba que biogás está soslayado, es a partir de un valor de mercado presente un poco más alto que las otras tecnologías, es mandado a la curva de espera y no se empieza a generar la curva virtuosa para que la curva de aprendizaje sea más corta, más rápida y entre en proceso, bajando los costos, obviamente, más rápidamente. Para mí una reflexión, me tomo mi minuto. Dale, vamos. Una reflexión que me parece que nos pinta como sociedad respecto de cuando tenemos un objetivo de mediano a largo plazo que es fácilmente consensuable. Las leyes del marco regulatorio de renovables se votó casi por unanimidad. Es parte del trabajo de todos los actores de que sea una política de Estado, no del partido A, B o el C. Y en general hay ese consenso cuando hablamos de largo plazo. Ahora, cuando tenemos que empezar a tomar medidas para recorrer el camino a largo plazo para llegar a ese objetivo, empiezan las discusiones más mezquinas. Y el otro día se me ocurrió hacer una analogía respecto de, si hiciéramos una encuesta hoy aquí, respecto de la igualdad de derechos entre los géneros, generalmente va a salir con 98-99% de aceptación en términos de igualdad de remuneraciones, derechos y demás. Ahora, cuando empezamos a ver la ley que fija cupos de participación femenina, ya hay un buen sector que deja de apoyar el objetivo final porque cree que en la coyuntura eso es perjudicial. Hablando en términos de Caruso Lombardi, nos gusta el durazno, pero no queremos la pelusa. Argentina está entrando última del mundo en renovables, lo está entrando con una curva con la que menciona Maximiliano, y lo podemos hacer porque al entrar último desplazamos precios que son todos más caros. No es el momento aquí de hacer el análisis de qué estamos desplazando, pero desplazamos todos precios que son más caros. Y por eso renovables hoy es parte del establishment, no porque hayamos tomado conciencia de que tenemos el mundo en préstamo de nuestros hijos y no heredado de nuestros padres. Y la verdad es que la única forma de hacer políticas de largo plazo que midan seriamente las externalidades y que no tomen decisiones en función del criterio del precio de hoy en la coyuntura, es fijar esas metas, revisarlas periódicamente, pero todas las decisiones de la coyuntura se tomen mirando la meta final. Cali. Bueno, sí, tomando esto último, yo enfatizo que todas las decisiones de corto y mediano plazo cobran sentido o tienen una razonabilidad si uno tiene un objetivo de largo plazo. Yo creo que eso es inexorable. Yo los invito a que en el mes de septiembre, creo que es, observen con detenimiento lo que va a ser la Asamblea General de Naciones Unidas. Entramos en un tiempo, yo diría, estamos en tiempo de descuento y vamos perdiendo 5-0. Y la verdad es que ahí se va a dar el comienzo a una discusión política del mayor voltaje económico y político a escala global. No tengo ninguna duda. Es en ese contexto donde se van a discutir todos estos temas. Vuelvo a enfatizar, Vaca Muerta es una gran oportunidad, es complementario, pero esa complementariedad es transitoria.
Si no lo entendemos así, vamos a estar cometiendo errores, algo se dijo. Pensemos que si no somos conscientes que la matriz de uso final de la energía se electrifica inexorablemente y es la única vía, la opción posible que tenemos, bueno, ahí también las decisiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Gasoductos? ¿O vamos a hacer líneas de transmisión? Son decisiones que van a ser endeudamiento que va a tener el Estado en los próximos años. Son decisiones que va a haber que tomar. Entonces, si se toman sin tener en cuenta ese largo plazo, vamos a cometer seguramente errores. Así que yo creo que ese es el contexto en el que hay que observar todo y es allí donde cobra sentido, no solo Vaca Muerta, sino qué va a pasar con nuclear, qué va a pasar con los combustibles líquidos, si vamos a poner gas en el transporte, no vamos a poner gas en el transporte. Todas esas son decisiones tecnológicas que son claves, cruciales, pueden llevarnos a graves errores. Regina. Seguro las conclusiones técnicas las van a decir mejor ellos que yo. Yo quiero hablar como millennial a los millennials, aprovechando que estoy en un ámbito académico. En 2030 vamos a ser entre millennial y generación Z más del 70% de la fuerza laboral activa. Tenemos que considerar que nuestras decisiones no solamente tienen que garantizar un retorno a la inversión, una ganancia económica, sino también mitigar al máximo los efectos negativos ambientales que podemos ocasionar. Invito a la conciencia. Celebro, señora decana, que haya en la facultad de Ingeniería, la carrera de Ingeniería Medioambiental, porque hay muy pocas en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Así que invito a todos a estudiar. Es muchísimo lo que podemos hacer individualmente cada uno de nosotros para justamente hacer más inteligente esta conversación y desde el mismo hábito de consumo tener otra implicancia. Esta discusión que se está tomando hoy en la Argentina, acá en Buenos Aires, la mayoría de los países líderes lo tomaron hace 10, 12 años. Entonces estamos atrasadísimos en cuanto a conciencia y ahora la próxima COP va a ser en diciembre en Santiago de Chile, está a 2 horas de avión, hora y media. Invito a que seamos proactivos en estas temáticas. Norberto, ¿querés dar una conclusión? Sí, a ver, creo que desde el lado de financiamiento lo que nos debemos es, ya tenemos el marco legal, tenemos los incentivos del lado ambiental y cambio de matriz y llegar a este 20% en 2025, lo que nos falta es generar confianza para el inversor, generar un mercado de capitales de largo plazo y poder aumentar las posibilidades de financiamiento para que más proyectos lleguen a término y se siga acrecentando esta tendencia. Gracias, Norberto. Maximiliano. A ver, creo que nos enfrentamos a desafíos, ¿no? O sea, lo planteó Cali, hay una discusión que se tiene que dar porque claramente el mundo no va a ser el mundo que estamos acostumbrados y tenemos que ver cuán peor va a ser. Y la verdad es que tenemos que empezar a considerar esos aspectos. Ese es el mensaje negativo, si se quiere decir, pero que claramente nos tiene que no preocupar, sino ocupar. Y en cuanto a los desafíos, creo que Argentina enfrenta, más allá de la discusión de política energética, desafíos de generación de valor. O sea, claramente estos 9.000 empleos que comentábamos, que obviamente se van a incrementar a medida que se vaya desarrollando más la industria, encuentra en desafíos en formación profesional. Hoy lo vemos en la industria, hoy la competencia de búsqueda de recursos es un tema muy álgido y que obviamente esa inercia que yo les comentaba en el sector eléctrico también está en el ámbito educativo y que creo que ese es uno de los desafíos desde el punto de vista de formación y generación de empleo. Después, creo que también esta tecnología, utilizando y hablando de eficiencia energética y de energías renovables, permite que no solo dependa del regulador de turno, de los grandes grupos económicos de turno, sino también de cada uno de nosotros, porque la tecnología nos lo permite. Generación distribuida no se discutió tanto, que es el futuro energético, que es la descentralización. Paso el aviso, si Dios quiere, en menos de 7 días tenemos el primer usuario generador en Argentina, que fue un gran camino que nos llevó 3 años con viento de cola, y a pesar de eso nos llevamos 3 años. Y creo que eso va a disparar a que cada uno pueda ser un actor importante, y no solo en materia de generación de propia energía, sino también un rol desde el punto de vista económico, porque la generación distribuida descentraliza no solo la energía, sino también la inversión, donde son las pymes quienes son los grandes núcleos y músculo, lo que permite el músculo de que esto se genere, en donde el costo de la instalación en gran parte es soft, o sea, bueno, no quise traducirlo, una traducción muy mala mía, pero digo, o sea, en instalación, en ingeniería, en servicio, y que claramente eso va a permitir también mover no solo que esa energía quede en el sitio, sino también el círculo económico
virtuoso del punto de vista, por eso es tan poderosa la generación distribuida y por eso es tan poderosa que en materia regulatoria, en países donde esa discusión la comenzaron hace 15 años, hoy el eje central es cómo potencian la generación distribuida. Bueno, en Argentina no teníamos marco regulatorio, hoy lo tenemos, ahora es cuestión de que cada una de las jurisdicciones se tome esta referencia para poder construir políticas de Estado, para poder aprovechar y que cada uno pueda tener su propio sistema de generación, más allá de las centrales de bioenergías, que obviamente también es un tema central y es por eso que al momento de tomar la definición de si íbamos por bioenergía solar o eólica, se tuvo en cuenta cuáles son esas externalidades que traen estas bioenergías y eso hizo que se puedan habilitar precios hasta 4 veces más de lo que son el resto de las tecnologías, porque esas externalidades fueron tenidas en cuenta del punto de vista no solo de generación de empleo, como comentaste el caso de biomasa de Virasoro, sino también obviamente de impacto positivo desde el punto de vista ambiental, ¿no? Con tratamiento de residuos. Witold, ¿querés hacer el cierre y damos por finalizado el panel? Con un breve cierre diría que enfrentamos primero el desafío de subirnos a la circularidad, ¿no? Tanto se habla de la economía circular, es un desafío importante y que toda la temática que hemos tratado en este panel está, por supuesto, incorporada a este concepto de la economía circular. Y por otro lado, resaltar todo lo que en materia de oportunidades hemos estado en este panel mencionando, que es precisamente hacia dónde queríamos orientar nuestras reflexiones en el día de hoy. Y esas oportunidades tienen que tener un plazo concreto, que es el que nos propusimos, el del 2030, para no adelantar demasiado 2035, 2040, de que, digamos, hay equipos en los que participa Marcelo específicamente, que están trabajando o que han trabajado ya en formular escenarios, pero primero podamos resolver el 2030 y luego incorporar todos estos otros desafíos que sí tenemos y que han sido planteados en el día de hoy. Gracias a todos los participantes por acompañarnos en el día de hoy. Gracias, Gastón. Muchas gracias. Los despedimos entonces con este cálido aplauso. Muchísimas gracias por todos los conocimientos aquí vertidos para todos. Bueno, vamos a ir un pequeño receso, sí les vamos a pedir un poquito de puntualidad porque estamos